10 de la noche en punto, está con nosotros Rosalío González, que nos trae una interesante historia. ¿Cómo han transcurrido las sucesiones en los años recientes aquí en el estado de Coahuila? Rosalío González hizo una investigación y se fue a escarbarle, y esto fue lo que encontró. Buenas noches, don Rosalío González. Sergio, buenas noches, Lucero. Pues es una gran historia. Cualquiera diría que el hombre más poderoso de Coahuila siempre tuvo bajo su control los destinos políticos de la entidad, y no siempre fue así. Ajá. En algunas ocasiones hubo quienes, sus sucesores en este caso, les arrebataron la sucesión a los gobernadores. Y con esto quiero comenzar con la primera de las historias, que es la de Rogelio Montemayor Seguí, que gobernó entre el 1993 y 1999. El último gobernador acompañado completamente por un mandatario priista, por dos, por Carlos Salinas y por Ernesto Zedillo, que al final de su gobierno, a pesar de que incluso él, desde antes de que fuera gobernador, había tenido un gran poder político aquí en la entidad, 3 años antes de ser gobernador había acompañado a su antecesor hasta conseguir la sucesión. Cuando llega 1999, las cosas se complican para Rogelio Montemayor, porque aparece no aparece, más bien se fortalece un diputado federal, a ver si le suena el nombre, Enrique Martínez y Martínez, que en ese tiempo era diputado federal por Coahuila, por un distrito de Saltillo, que comienza a tomar mucha fuerza, que incluso intenta coordinar a la bancada priista en el Congreso Federal. No lo consigue porque logra detenerlo Rogelio Montemayor, pero lo que sí consigue es entrar a la batalla, a pesar de que el candidato de Rogelio Montemayor Seguí era Chuma Ramón Valdés, un empresario, Chuy María Ramón Valdés, un empresario acuñense muy cercano al gobernador, y que Rogelio Montemayor hizo todo lo que estuvo en sus manos para que fuera Chuma su sucesor. Sin embargo, en unas elecciones complicadas para el gobernador, Enrique Martínez le arrebata la sucesión en las urnas de la interna priista y consigue quedarse por más de 44,000 votos de diferencia, consigue quedarse con la candidatura. El carisma de Enrique Martínez, las alianzas que tenía desde ese entonces, ya a ver si le suena también este nombre, con quien era el encargado del Instituto de Educación para Adultos, Humberto Moreira Valdés, entre otros políticos importantes, Óscar Pimentel, logró hacerse de la candidatura y suceder a Rogelio Montemayor en algo que fue, Sergio Lucero, bastante terso. Después de ganar la elección para ser candidato, Enrique Martínez hizo lo que le llaman que operación cicatriz con el gobernador y trató de convertirse en el candidato ahora sí ya del gobernador, una vez que le había arrebatado la sucesión. Y pues los próximos años de Enrique Martínez fueron muy institucionales con respecto a su antecesor, hasta que llegó pues el momento también de él de despedirse en el 2005. Fueron varios los candidatos o las posibilidades que tuvo Enrique Martínez para elegir. Los dos más fuertes, también a ver si le suenan, Javier Guerrero García, su secretario de Finanzas, y Humberto Moreira Valdés, entonces alcalde de Saltillo, quien había sido su secretario de Educación Pública en la primera mitad de su gobierno, y pasa por segunda. Ahora sí que el que a hierro mata, a hierro muere. A este gobernador también le arrebatan la sucesión de las manos. Enrique Martínez estaba más decantado por Javier Guerrero para que fuera su sucesor. Sin embargo, pues una vez más el candidato, en este caso Humberto Moreira, logró hacerse con la elección. Además tenía el apoyo de Roberto Madrazo, que era entonces un político líder del PRI nacional, y logró hacerse de la candidatura en el 2005. Y pues Enrique Martínez lo arropó, así como Rogelio lo terminó arropando a él 6 años antes, y consiguieron, pues un candidato que en ese tiempo ganó las elecciones a la gubernatura con la cifra más alta de votos en la historia, rompió un récord, fue un gran candidato, pero en este caso, no sé si se acuerdan ustedes del distribuidor vial Revolución en Torreón.
la sucesión no fue tan tersa, porque inmediatamente, ni un año había llegado al gobierno, Humberto Moreira acusó a los algunos miembros del equipo de Enrique Martínez de haber hecho mal, de haber, por omisión, haber hecho mal el distribuidor vial, una de las grandes obras del gobierno de su antecesor, y lo dinamitó esta obra tan importante, obra de infraestructura pública, y así fue como comenzó, ¿no?, el gobierno de Humberto con respecto al tema de su antecesor Enrique Martínez, hasta el 2011, a principios 4 de enero, que Humberto decide adelantar su sucesión casi un año antes de que terminara su gobierno, y se va dejando a Jorge Torres López, cuya triste historia todos conocemos. Jorge Torres López, que era entonces su secretario de Desarrollo Social, se queda como interino debido a que Humberto Moreira pide un permiso para poder ser presidente nacional del PRI. Y Jorge Torres toma 11 meses el mando en Saltillo, muy disciplinado. Y lo que yo descubrí, bueno, entre las cosas que investigué, fue que Humberto Moreira se fue legalmente del gobierno, pero políticamente se quedó bajo el control del Estado, y más teniendo las riendas del PRI nacional. Y cuando llega el momento de elegir a quien va a ser el gobernador los próximos 6 años, pues obviamente se decanta por quien había sido uno de los políticos más importantes de su administración, que es su propio hermano, Rubén Moreira Valdés, que en ese tiempo era diputado federal. Y bueno, a Jorge Torres le toca, como gobernador bisagra, entregar entre Humberto Moreira y Rubén Moreira la gubernatura, y se esfuma. Después de entregar la responsabilidad a Rubén Moreira en el 2011, se va, termina su administración, desaparece. Después supimos ya todo el tema de lavado de dinero del que lo acusaron, compra de propiedades, meter dinero en paraísos fiscales y en Texas. Dinero producto de lavado de dinero, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y bueno, Rubén se lleva bien hasta el primer año de gobierno. En el 2012 sucede aquel trágico homicidio en contra de su sobrino, del hijo primogénito de Humberto Moreira, y entonces ahí la sucesión, un año después, así como sucedió entre Humberto y Enrique, entre Rubén y Humberto y Jorge, sucedió ahí porque Humberto Moreira lo acusó de que esto había sido una venganza en contra de su hijo, y su hijo había muerto pues por parte de una venganza de los criminales allá en la ciudad de Acuña. Y a partir de ahí ellos tuvieron a sucesor y antecesor una relación complicada, a pesar de ser hermanos, políticamente una relación complicada de acusaciones, sobre todo por parte del profesor Humberto Moreira en contra de su sucesor. Hasta el 2017, cuando Rubén Moreira tiene que decidir quién va a ser el candidato del PRI, bueno, obviamente junto con su partido, quién va a ser su sucesor, y le da prioridad al tema de la seguridad, y el que traía mejores credenciales en seguridad por haber sido alcalde de Torreón y haber sacado a aquella ciudad de la crisis en la que se encontraba era Miguel Riquelme Solís. Había varios tiradores, una vez más Javier Guerrero, que termina saliéndose del PRI, Jericó Abramo Mazo, Armando Luna Canales, Román Alberto Cepeda. Fue una elección donde hubo muchos que levantaron la mano, y finalmente el PRI y Rubén se deciden por apoyar a Miguel Riquelme, llevarlo a la boleta, y ganan en una de las elecciones más complicadas, o la más complicada que ha vivido Coahuila en toda su historia democrática, donde ganan por la menor cantidad en lo que, insisto, la vida democrática ha permitido registrar, la menor cantidad de votos de diferencia con su más cercano competidor. Y la relación entre ellos dos, entre Rubén y Miguel Riquelme, ha sido bastante institucional. Rubén se fue a la Ciudad de México a hacer política en el PRI nacional, y Riquelme se dedicó a gobernar Coahuila. Hasta el año pasado, que también pues aparece, ¿no?, el sucesor, que venía ya muy perfilado, había sido alcalde de Saltillo, diputado local, había sido también secretario de Desarrollo Social en el gobierno del propio Riquelme, un político muy cercano al gobernador, y el PRI lo toma como su candidato, que es Manolo Jiménez, y ahí rompe el récord de Humberto Moreira en la cantidad de votos adquiridos, y hasta ahorita la relación entre ellos dos, de lo que hemos visto como en la transición, pues ha sido institucional, tersa, y se nota
que de amigos, a diferencia de otras sucesiones. En esta sí se nota una camaradería de amistad, de acompañamiento entre uno y otro gobernador. Y vamos a ver, porque siempre el siguiente año inmediato de la toma de protesta es clave para el tema de la relación entre antecesor y sucesor. 765,000 votos fueron los que obtuvo Manolo Jiménez en la elección, sí, donde, pues bueno, los coahuilenses le dan este año. Perdón, sí, a mediados de este año. Sí, este año los coahuilenses le brindan pues la confianza de que lleve los destinos de este estado, ¿verdad? Y caramba, qué quiebres tan interesantes encontramos en estas historias, ¿no? Como las sucesiones. Y yo me quedaría en esta parte donde tú lo narras, donde Rubén Moreira finalmente creo que pone tierra de por medio y deja una distancia gobernar. Y deja gobernar. Y yo creo que esos fueron los buenos resultados de un gobierno que mantuvo la paz y la tranquilidad en el estado de Coahuila, ¿no? Sí, porque fue un gobernador que logró saber cuál era la prioridad, que en ese tema era la seguridad, y hablo de Rubén Moreira, y que tenía que dejar un sucesor que garantizara la seguridad. Y en este caso, el que tenía, insisto, las credenciales era Riquelme por el trabajo que había hecho en la Laguna. Veníamos de años muy difíciles. En donde mucha gente después criticó a Rubén Moreira por el cierre de casinos, que a final de cuentas pues nos dimos cuenta que en realidad sí, era un lugar donde operaba la delincuencia organizada y que al momento de cerrarlos... Fue el antídoto, ¿verdad? Exactamente. Fue el antídoto y me atrevo a decir que le esperan a Coahuila 6 años mejores todavía, aún más, porque en el caso de Manolo Jiménez, pues él ha defendido en ese mismo tenor el tema de la seguridad, sí, porque lo ha dicho una y otra vez y fue su bandera de campaña, que si no hay seguridad, no hay nada. Se acaba todo. El tejido social dice todo, trabajo. Inversiones, todo etcétera, etcétera. Oye, pero qué sabroso periodísticamente, creo yo, aquellas sucesiones en las que el sucesor terminó, así que matanga, sí, con el poder del hombre más poderoso. A mí me sorprende mucho, me causa mucho interés esta pase entre Rogelio Montemayor y Enrique Martínez, porque estábamos hablando todavía de un Rogelio Montemayor con un presidente en Los Pinos priista y con un poder absoluto, un control absoluto político, sí, y a pesar de eso llega un diputado federal y le arrebata la sucesión cuando él tenía un delfín, ¿no? Él tenía un candidato. A eso iba precisamente, Rosalío, que el parteaguas se establece cuando el PRI, en el año 2000, pierde la presidencia de la República. En el Círculo Rojo y en el estado de Coahuila siempre se comentaba eso de que teníamos 5 años padrastro, 1 año padre y 5 años padrastro, porque el presidente en turno dejaba a un gobernador cuando ya nada más le quedaba 1 año, ¿no? Sí. Fue el caso desde Rogelio Montemayor hacia atrás. Tú lo comentabas ahorita, como siendo gobernador constitucional Eliseo Mendoza Berrueto, le impusieron como senador de la República y como delegado de la Sedesol en aquel entonces a Rogelio Montemayor. Que cogobernó con él. Pronasol, perdón. Sí, que cogobernó con él. Rogelio Montemayor cogobernó con él, y cuando llegó el momento de la sucesión de Eliseo, pues no había ya nada que elegir, ¿no? Eliseo ya sabía que el candidato era Rogelio Montemayor. Y también la sucesión entre Enrique Martínez y Humberto Moreira es un caso aparte. Ya sin presidente en Los Pinos y el gobernador, pues yo sí, por lo que alcancé a leer, tú me comentabas ayer, no tuvo tanta indecisión, pero yo sí, como un gobernador un poco más pasmado de, ¿y ahora qué se hace cuando no hay a quien pedirle un consejo? ¿Qué hago? El tema es que él se vio obligado a repetir la misma fórmula. O sea, si yo llegué con una elección interna, entonces yo tengo que respetar eso. Y recordemos, ahí te faltó un poquito ese pasaje donde Raúl Cifuentes, un secretario de gobierno muy fuerte, pierde la carrera por un candado. Por un candado legal.
al interior del PRI. Sí, el PRI le dice, el PRI pone un candado que donde dicen que no puede ser candidato del partido si no ha tenido un cargo de elección popular previo. Y Raúl Cifuentes, que era el hombre fuerte del gobierno de Enrique Martínez, no tiene una elección previa ganada y ahí lo dejan fuera de la batalla. Es como cada sexenio tiene sus propios candados, ¿no? Sí. Y de repente en los últimos años, pues esos candados han sido desechados. Por ejemplo, lo que veíamos en los últimos meses de las candidaturas, una de hombre, otra de mujer, ¿verdad? Y que de repente dicen, no, va para atrás ese asunto. Así es. Mañana ¿qué más? Mañana vemos la siguiente sucesión. Exactamente. Mañana estamos ya a escasamente 1 hora con 45 minutos para que tengamos ya un nuevo gobernador. Un cambio legal. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a don Rosalío González. Vamos a hacer una pausa comercial. Todavía tenemos más información de mucho interés para usted. Regresamos, no se despegue.